Víctor Andrés García Belaúnde. Lo primero, obviamente, quiero hablar del Partido Aprista porque has aparecido en las encuestas. Ya estás en las encuestas, muy a pesar de Alfredo Barnechea, que era un poquito el que se sentía fijo, ¿no?, para la candidatura de Acción Popular. Pero yo recuerdo cuando has estado en el Congreso, siempre tu postura respecto de las AFPs, y de eso también quería conversar contigo. Dame tu punto de vista de todo lo que ha venido ocurriendo con la ley y estas reformas, ¿no?, entre comillas, de las AFPs. Bueno, eso lo han insistido ellos siempre. Las AFPs han querido meter a los independientes hace mucho tiempo y ahora lo han logrado con la complicidad del Congreso y del propio gobierno. Porque esta norma, tal como está hecha, es una real tontería, es una norma tremendamente dañina y que además sube las comisiones, porque 5% van a pagar los independientes a partir de los 18 años, inclusive antes, 5%. 1 de comisión y 1 de seguro, o sea, 7%. 2% de 5 es 40%. O sea, están subiendo las comisiones a 40%. Es algo increíble lo que está pasando. O sea, ellos lo han aprobado y estaban felices. Entonces yo creo que están perdiendo la batalla por torpeza, por una codicia salvaje. ¿De quiénes? De los señores de las AFP. Codicia salvaje. ¿Y quiénes son sus...? Hay que recordar, Cristian, lo siguiente. Hay que rescatar el video Boloña-Montesinos. Cuando Boloña le dice a Montesinos, le va a explicar a Montesinos que necesita su apoyo para crear el sistema privado de pensiones. Y Montesinos, que no sabía nada, le dice, bueno, ¿cómo es esto? Boloña, ¿qué le dice? Lo siguiente, este sistema va a crear un ahorro nacional, que fue lo que pasó en Chile en el año 82. Se creó un ahorro y con eso hubo dinero para prestarle a las empresas, dinero barato para prestarle, y eso hizo que Chile se recupere. Eso va a pasar en el Perú también. Va a crear un ahorro nacional que va a poder ser colocado a una serie de empresas y vendrá el desarrollo después. O sea, nadie, ni Boloña, ni Montesinos pensaron en el afiliado, en el pensionista. No. Pensaron en crear un ahorro para plata para las empresas y desarrollar la economía de esa manera. Sin embargo, ahora las AFP quieren sacar el 80% de ese dinero fuera del Perú. O sea, quieren desarrollar empresas en Estados Unidos o en Chile o en Argentina o en Brasil o en México, pero no en el Perú, porque quieren llevarse la plata toda afuera. Pero ¿tú crees que esa debería ser justamente una condición? Es decir, esa plata, porque finalmente si ponemos al afiliado como lo prioritario, a mí no me importa dónde se invierte esa plata. Pero, si fuese un buen sistema de afiliación, de pensiones, a mí me daría igual si es que se invierte aquí en el Perú o no. Bueno, pero el motivo fue ese, crear un ahorro nacional. Hacemos esfuerzos inmensos para ir afuera y buscar capitales e inversiones adentro cuando aquí el dinero se va afuera. Ok, pero si igual si hiciste todo aquí en el Perú, no justifica que te quiten la plata y que sea obligatorio y las comisiones, etc. Exactamente, Okay. pero además es obligatorio y es leonino y con unas comisiones extremadamente grandes. ¿Cuánto le paga las AFPs a BlackRock, por ejemplo, en California, por colocarle 1 millón, 2, 3 millones de dólares? 0.2, 3 o 4%. ¿Cuánto le cobra a los afiliados por manejar su dinero? 15 o 30% si es con seguros o sin seguros. O sea, mire la utilidad por colocar dinero nada más. Entonces, lo que se puede hacer es primero corregir estos abusos, que no se corrigen. Segundo, corregir el tema de los 110 años. O sea, tú te jubilas y si no cumples 110 años no retiras todo. Y cuando yo he pedido a la OMPE o a la RENIE que me informen cuántos peruanos viven hasta los 110 años, porque ellos dicen que todos podemos llegar a esa cantidad, la carta que tengo ahí, la puedo mostrar, dice un peruano y me dan un nombre. O sea, por un peruano, las AFP calculan que tú vas a vivir 110 años para que tú puedas cobrar hasta esa edad. Si tú reduces la cobranza a los 85 o 90 años, te vas a recibir mensualmente muchísimo más dinero de tu propio dinero. O sea, hay una serie de distorsiones que se han hecho. ¿Tú crees que, digamos, hay que cambiarlas? Hay que cambiar, pero ¿nos debemos quedar con un sistema privado de pensiones? El sistema privado debe existir. Ok. Por supuesto que sí. ¿Debe ser obligatorio? Yo creo que no. O por lo menos Carfur plantea eso, ¿no? Que no sea obligatorio. Que no sea obligatorio y sobre todo que tú puedas elegir cuánto quieres ahorrar,
Eso. ¿Con cuánto te quieres jubilar? Ok. ¿Y a qué edad te quieres jubilar? Y si llegas a ese monto, Como yo es lo en otras planteaba... partes, como es en Panamá, como es en otros países del mundo. Este sistema fue copiado, los chilenos lo copiaron. ¿Por qué? Porque en Chile no había seguridad social. En Chile había cajas de ahorros de todas las profesiones. Había 40 cajas de ahorro de jubilación. Entonces, por eso es que ellos crearon un sistema único. Acá no, acá había un sistema público. Y además algunas cajas, la caja del pescador, etc. Entonces, eso tenía otro sentido. Pero en otros países del mundo tú escoges todo, inclusive la voluntariedad y sobre todo con cuánto quieres jubilarte, cuánto quieres ahorrar. Bueno, eso acá es imposible hacerlo. Entonces yo creo que el sistema hay que cambiarlo totalmente. Sí, ahora, mire lo que ha dicho el señor, el de las AFPs, ayer o anteayer ha hecho una tontería. Ha dicho, ¿Aldo Ferrini? creo que sí. Él ha dicho, antes con los retiros había 800.000 peruanos que perdieron su jubilación, su fondo de jubilación, a cero. Luego pasaron a 2 millones, a cero. Hoy día, ha dicho, hay 8 millones de peruanos que tienen cero para jubilarse. O sea, han crecido en 6 millones. O sea, 6 millones significa la ley que se acaba de aprobar que parece que no va a entrar en vigencia, que ya se ha cuestionado. Pero, o sea, hay 6 millones que van a entrar o que van a perder su jubilación, se van a quedar con cero. Significa que esos 6 millones tenían 21.000 soles para sacar, que era todo lo que tenían. Y con 21.000 soles, ¿con cuánto te jubilas? ¿Con 15 soles mensuales o 20 soles mensuales? Entonces, ¿quién va a poder guardar dinero, 21.000 soles para jubilarse? Pero bajo la nueva ley uno plantearía que esos que tenían menos de 21.000 por lo menos les iban a pagar la pensión mínima de 600, por más que no les alcance. ¿Y quién le pagaba eso? El Estado. El Estado. Entonces la ONP no está tan mal, entonces. La ONP no está tan mal. Entonces, si llegamos a la jubilación del Estado, vayamos, porque no está tan mal. Entonces, la idea era crear un sistema privado para no sacarle plata al Estado. Resulta que si le vamos a sacar plata al Estado, ¿para qué tenemos un sistema privado? Ahora, lo hagamos público. Tú sí coincides, digamos, en que la gente tiende a querer gastar el día de hoy y no ahorrar para mañana. Entonces, claro, habría que justamente también educar, pero ¿cuál es la manera correcta sin que sea obligatorio? Y digamos, ¿qué fue lo que nació torcido desde que se implementó este sistema? O vayamos ya cuando finalmente sale Fujimori, ¿no? A partir del año 2000, conversamos fuera de cámaras que tú en el año 2006 ya habías iniciado a plantear algunas reformas. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo veo también una ceguera de parte de los grupos financieros y de grupos empresariales que apoyan las AFPs, que han venido dinamitando la credibilidad en el sistema privado de pensiones, y el sistema financiero aporta lo suyo también, con lo que gana con tarjetas de crédito, seguro de desgravamen, tasas de interés, etcétera. Todo eso hay que modificarlo y revisarlo. Yo recuerdo que presenté el primer proyecto de ley para modificar el tema de las AFPs el 20 de diciembre de 2006. Poco tiempo después, ¿por qué? Porque yo decía que porque ibas a pagar 14 veces, 14 sueldos, tu AFP o tu seguro social, cuando el año tenía 12 sueldos. Era absurdo, ¿no? Eso se demoró 3 años en aprobarse y después se aprobaron una serie de cosas que presenté. No, porque las AFPs, digamos, no te dan gratificación en julio ni en diciembre. Así es, exactamente, exactamente. Si te van a dar 12 meses, ¿por qué te van a cobrar 14? Así es, además la gratificación es una cosa graciosa que se hizo pensando en el Niño Dios en diciembre y en San Martín y Bolívar en julio. Es una cosa diferente. Ahora bien, en el tema de las AFPs, yo creo que ellos sabían desde el primer momento que es un sistema que sirve para los que ganan cierta cantidad de dinero, que les sirve, pero no al que gana sueldo mínimo. Eso es muy difícil que le toque algo. En Chile se ha levantado la gente, como en el Perú se han estado levantando, se han podido levantar mucho más si no cambian la medida, se han levantado incendiando estaciones de metro y hablas la protesta del gobierno de Piñera. De Piñera, Okay. A Piñera, que era su hermano creador del sistema. O sea, todo eso se tuvo que cambiar. Porque demostraron, salían los chicos, que lo han dicho ayer, los chicos salían a defender la pensión de sus padres, que era muy baja, 20, 30% cuando les habían ofrecido 80% de pensión de su sueldo último, y eso no sucedía. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Pero perdón, Víctor Andrés, ¿quiénes han, digamos, apoyado esa ambición ilimitada de algunos grupos financieros en la parte política? Yo te voy a dar una explicación. Por favor. Cuando yo presenté este proyecto de ley,
La gente del Banco de Crédito me llamó para conversar conmigo. Yo acepté con mucho gusto, me invitaron a un almuerzo opíparo en el Banco de Crédito. Bueno, Y regado, me imagino, y regado. un opíparo, la verdad que nunca un banco me había tratado tan bien. Entonces me invité allí. ¿No tuviste que hacer cola? No tuve que hacer cola y cobrar nada, ni verificar un cheque, ni mi DNI. Me senté con todos ellos ahí presentes, eran como 15 personas, yo estaba solo, y les expliqué ¿Tu punto de vista? mi punto de vista sobre la reforma, lo que había que hacer. Me escucharon con mucha atención, muy amables. En resumen, al final me dijeron, fíjate, Víctor Andrés, todo lo que tú has dicho me parece que se puede cambiar, se puede aceptar. Mucho de lo que tú has dicho tienes tú toda la razón, pero hay un problema. Somos la única AFP nacional. Nosotros podemos hacer los cambios, pero las otras AFP que responden a una casa matriz en el extranjero no lo van a aceptar. Entonces yo le dije, bueno, si es así, ustedes se someten a los cambios que se van a hacer en el futuro, políticos y no técnicos. La idea es hacer cambios técnicos, no políticos. Y si ustedes no participan y no se adaptan a las nuevas circunstancias, van a soportar cambios políticos que los van a afectar a ellos y a todos los afiliados también. Bueno, eso es lo que está pasando. Ok, o sea, ¿qué planteabas? Que ellos eran conscientes de que habían que hacer cambios técnicos desde el punto de vista financiero, pero que no era sostenible, pero no podían, solos. Y al no hacerlo ellos solos, finalmente se quedaron a merced de que en la arena política, obviamente, no iban a ser tan técnicos los cambios, sino más populistas. Por ejemplo, ahora piden el octavo retiro. Bueno, pero hay otras cosas que hacer antes del octavo retiro. Por ejemplo, bajar las comisiones. ¿Cómo es posible que tú las comisiones... Tal cual. Claro, el octavo retiro es cortoplacista y netamente populista. No están queriendo reformar y corregir el sistema. Hay muchas... los 110 años, presento un proyecto de ley para que tú no calcules tu jubilación en 110 años. En Gangaraes, en Huancavelica, el promedio de vida es 58 años. Correcto. Quizás en Miraflores sienta que sea 80 años o 82, pero no 110. Correcto. O sea, hay ciertas cosas que hay que cambiar y ellos no se han preocupado en cambiar. Yo tengo que decirlo con pena, porque yo le tengo mucha estima al presidente del Instituto Peruano de Economía, o creo que gerente Diego Macera, pero me llama la atención que, o sea, tan tarde, viejo, Diego, tan tarde has publicado la columna que hemos leído hoy en el Diario del Comercio, en la cual das propuestas. Esto justamente se ha podido plantear muchísimo antes. O sea, está ideas muy sensatas, como por ejemplo esa. Oye, ¿yo por qué tengo que meterte hasta los 65 años? Yo puedo, obviamente, para no ser una carga para el Estado, yo, si gano una buena plata, puedo decir, ok, yo quiero tal pensión para tener la seguridad de que no vas a ser una carga para el Estado. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que juntar? Tanto. Si yo llego a eso a los 40 años, obviamente se me exime de seguir aportando otros 25 años hasta que me jubile. Ese tipo de cosas. Pero bueno. Y además a las empresas que descuentan a sus trabajadores de la AFP no les pagan ningún tipo de comisión, pero las sancionas si se equivocan. Sin embargo, la SUNAT le cobra a Salud por cobrarle las cuotas de salud. Pero sin embargo, la empresa privada no puede cobrar a las AFPs una comisión por cobrarle a ellos y depositar ese dinero para ellos de sus trabajadores. Hoy por hoy con las 4 AFPs, ¿sigue el BCP o ya no tiene AFP? No, el Prima, sí, claro. Prima, sí, luego está una de Scotiabank. Sí. Hay una de... Y dos más, una es Habitat, creo que es chilena, sí, que es chilena. Y otra no sé... ¿Y este concepto de que se abre la competencia te parece real? Porque claro, los bancos no creo que vayan a competir. Bueno, que compitan con las AFPs, por ejemplo, que lleguen AFPs del extranjero, que tú puedas tener servicios en el extranjero, que tú puedas tener una cuenta provisional en cajas de ahorros o en bancos, o que tú puedas demostrarle que tienes solvencia para no tener necesidad de juntar plata para tu jubilación, porque tienes una propiedad o dos propiedades. O sea, hay mil soluciones, pero parece que ellos lo que quieren es ganar plata y sacar la plata afuera por las comisiones. Allá pagan una miseria de comisión por manejar su dinero, que ellos no hacen nada, ellos lo manejan, y acá te cobran del 15 a 30% por comisiones. Correcto. Y por seguro. ¿Cómo has visto, estando fuera, ¿no?, de la política activa? Yo me acuerdo de las entrevistas que tenía contigo y justamente en algunas cosas coincidíamos respecto de lo que yo defino el liberalismo bananero, ¿no? Es decir, se llenan la boca de liberalismo, competencia, pero muchas de las empresas lo que hacen es obviamente acceder
de manera mercantilista, no rentista, tienen también leyes que lo favorecen, no compiten realmente, no salen al extranjero a buscar otros mercados. ¿Cómo has visto tú eso en los últimos años? ¿Crees que hay más mercantilismo? ¿Crees que, digamos, no, las empresas han mejorado, se han vuelto más competitivas con tecnología? ¿Cómo ves eso tú en los últimos años? No veo que haya más competencia, ¿no? Más bien yo diría que estamos entrando a una república oligopólica, ¿no? De oligopolios, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? En cervezas, en cinemas, en farmacéutica, en seguros, en bancos. Hay muy pocos competidores y se ponen de acuerdo para repartirse el mercado. O sea, estamos en un país donde el Estado está sentado en el estadio, en una tribuna. Y el Estado debe estar abajo como árbitro. Árbitro. El Estado no es árbitro hoy día, el Estado es un mirador, es un espectador. Y todo el mundo hace lo que le da la gana. Las medicinas. ¿Cómo es posible que medicinas en el Perú valgan 30, 40, 50, 100 veces más que unas medicinas que vienen de España o de Argentina o cualquier parte del mundo? Y esta Monserga de que finalmente cuando planteas ese tipo de cuestiones, ese tipo de críticas, te plantean que finalmente que eres socialista, eres de izquierda, ¿no? Bueno, a Belaúnde le decían que era comunista en el año 56 y 62, ¿no? Y creó el Banco de la Nación. El Banco de la Nación revolucionó el crédito en el Perú en ese momento, ¿no? Porque era un banco, antes el Estado pedía plata prestada a los bancos para hacer obra pública y le cobraban 10, 15% de interés. Cuando se creó el Banco de la Nación, el Estado dejó de pedir prestado y con su propia plata de los impuestos hacía las obras. O sea, hay que hacer eso. La Pampilla, ¿por qué se creó en la época del gobierno de Belaúnde? Para quitarle el monopolio de la gasolina y del petróleo a la International Petroleum Company. O sea, claro. Tú tienes maneras de poder romper estos oligopolios y crear una competencia. Bueno, pero en todo caso no necesitas necesariamente invertir como Estado, sino como tú dices, ser un árbitro y finalmente que los propios privados compitan entre ellos. Por supuesto que sí, dar las condiciones totales para que compitan. Pero claro, es decir, trabajar y dejar trabajar. Porque tienes tú a 2.000 municipalidades que te acosan, tienes tú a la SUNAT que te acosa, tienes tú a Senafil que te acosa, tienes a Defensa Civil que te acosa, Defensa Civil cada 2 años te vienen y te cierran. Yo tengo un amigo que tiene una empresa que le han cerrado 100 días su empresa porque le faltaba un extinguidor de gasolina que estaba ahí. De un extremo a otro. A veces empresas que cooptan autoridades y finalmente se hacen de negocios en los cuales no compiten y el otro extremo de que se meten finalmente y cierran empresas. El 70% del país es informal. En los jóvenes, el 85%, 88% es informal. En los jóvenes, de 18 a 28 años, 29 años. Entonces, bueno, porque no hay facilidades y porque no hay competencia y porque hay tantas restricciones que ahogan el mercado, que ahogan a la competencia. Eso. Y entonces no hemos aumentado. Es decir, la base tributaria no se ha aumentado y lo que sí se ha aumentado es el déficit fiscal y la debilidad o la poca disciplina en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Me has hablado de cosas que hemos conversado anteriormente cuando estabas haciendo política activa. Esto es un poco, estás esbozando lo que es la postura de Víctor Andrés García Belaúnde de cara a ser el candidato presidencial de Acción Popular. Cuéntame un poco de eso, hay varios candidatos en Acción Popular. Bueno, perdón que te interrumpa, porque aquí también me ayuda mi amigo José. Candidato al Senado eres fijo. A ver, el presidente de mi partido, a quien aprecio mucho, ha tenido una reunión y me ha pedido oficialmente que yo sea cabeza de lista al Senado. Cree que tengo experiencia, he sido 5 veces parlamentario y cree que yo puedo aportar mucho en el Senado. Yo lo he aceptado con mucho gusto, independientemente de que yo voy a postular también como precandidato a la candidatura de Acción Popular, con 2 o 3 personas más. ¿Tienes tu plancha? ¿No lo tienes definido? No, todavía hay tiempo de por medio. Pero lo que queda claro es que tú vas a la cabeza con tu primer y segundo vicepresidente. Así es. ¿Ok? ¿Quién más está definido que va también a postular? Bueno, ¿Alfredo Barnechea? Alfredo Barnechea, que acá estuve en este mismo sitio sentado acá. Es correcto. Y después parecería que también va a ir el presidente del partido, que es Julio Chávez. ¿Tienes a los nombres de quienes acompañan a Alfredo o a Julio? Tampoco. No los tengo. No sé si ellos lo hayan definido, ¿no? Ok, y esto se define. Entonces, Esto se define el 7 de diciembre, o sea, hay tiempo todavía. En el Perú, 3 o 4 meses es una eternidad.
¿Y te llamó la atención de que finalmente aparezcas en en una encuesta de Ipsos, creo, y finalmente descartar? No aparecía nadie de Acción Popular, Alfredo Barnechea, y apareció Víctor Andrés García Belaúnde. No me ha dado mucha satisfacción, pero en realidad yo viajo mucho por el Perú y constantemente me doy cuenta pues que hay cierta recepción, ¿no?, a mi presencia. Entonces, sí, me alegra mucho, pero no me ha extrañado tanto, digamos, porque refleja un poco lo que he sentido en la calle, ¿no? Correcto. ¿Y cómo va a ser un poco con Alfredo Barnechea? No, Si es que, porque, digamos, están en buenos términos, porque se ha leído también de que esto, digamos, lo puede haber incomodado, ¿no? Él digamos, se sentía un poco fijo, ¿no? Somos compañeros de universidad, somos amigos desde aquella época. No sea diplomático, por desde favor. aquella época. Pero finalmente competir en buena lid y punto. Por supuesto que sí, como buenos Pero amigos. creo que él esperaba que tú no vayas a hacerle la competencia y lo dejes a él correr solo. Claro, él quería que yo me dedique solamente a la candidatura del Senado y que lo apoye a él en la presidencia. Le dije, pero Alfredo, es bueno siempre competir, vamos a animar el partido, ¿no? Ok, ¿cuál crees que es tu diferencial frente a Alfredo Barnechea y a el presidente de tu partido? Bueno, Chávez? yo tengo más años en el partido y conozco más el partido que ellos, ¿no? Y sobre todo que Alfredo, ¿no? Alfredo llegó al partido el año 14 y yo estoy en el partido desde el año 80 y antes, ¿no? Ok. Entonces yo tengo mayor contacto, mayor presencia, creo, y mayor conocimiento de la obra y el pensamiento de Belaúnde y la obra de Acción Popular. Como Déjame hacerte otra pregunta. El presidente, el señor Julio Chávez, ¿verdad? Sí. Va también, independientemente de que va a presentar una plancha a la interna para ser elegido el candidato oficial, ¿va a ir también a la Cámara de Diputados o a la de Senadores? A la diputados no lo sé, a los senadores no puede porque no Por tiene la la edad. edad. No tiene la edad. Ok, ¿y Alfredo Barnechea? ¿Él No, quiere ser no, o presidente él ha dicho, o nada? O nada, así es. O nada. Presidente o nada. Es su máxima aspiración, pues, es su máxima Qué aspiración. malo eres. Ya, ok. Tu diferencial frente al resto y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido la imagen de Acción Popular en este Congreso de la República, volvió con fuerza y ya ves lo que queda de Acción Popular en el Congreso. Sí, bueno, la actuación de la bancada no ha sido la mejor. Ha habido niños que hay que castigarlos, se les ha castigado, se les ha expulsado. Y nada, hay que retomar un poco la idea. 69 años de buena historia de Acción Popular no pueden ser destruidos por un grupo de niños pues, que no se han dado cuenta, ¿no?, el daño que nos han hecho y que han actuado con total irresponsabilidad, ¿no? Han quedado fuera los niños de Acción Popular. Sí. Mari Carmen Alba, por ejemplo, que ella se retira de la bancada, pero queda en el partido, ella va a postular. ¿Cuál es un poco el caso? Ella no lo sé, no he hablado con ella hace Pero tiempo. ¿es militante de Acción Popular? Sí, claro que sí. Okay. Ella se ha apartado un poco de la bancada por temas de los niños. Ok, renunció a la bancada. Pero sí, eso es lo que me sigue quedaba. siendo de Acción Popular, lo ha sido siempre y no creo que deje de serlo. Ok, un poquito para... La gente te conoce ya, conoce tu línea, pero tu opinión respecto de lo que ha sido este Congreso de la República, Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, con el gobierno de Dina Boluarte. Creo que eso va a ser algo que pesará respecto de la opinión de los electores para dar un voto en uno u otro sentido. Yo creo que ya le está pesando, porque el fujimorismo está bajando constantemente su tendencia, ¿no?, en las encuestas, cuando debería ser al revés, debería estar empezando a subir, que es lo que dicen los técnicos. Pero ¿te parece justo, digamos, digamos que los está dejando, ¿no? Su electorado está dejando a Fuerza Popular por esta última... Porque la fama negativa y el rechazo que tiene el pueblo peruano hacia el Congreso actual le va a afectar a todos los que están ahí. Pero ¿te parece justo? Porque hay una lectura también de algunos políticos que dicen no se le está reconociendo a Dina, no salvó del comunismo, este Congreso le está dando gobernabilidad al país. ¿Tú compartes esa postura? No, Dina estaba donde está y yo no siento que estamos gobernados por ella. Es un país que está al garete, se va a Nueva York con 6 ministros. Sí. Nadie ha ido a Nueva York con 6 ministros. Sí. García estuvo en Nueva York una vez y Belaúnde otra vez y nunca fueron con 6 ministros, van con el canciller y con nadie más. Acá va el ministro de Salud, que debía ocuparse de las medicinas y que está allá, no sé qué cosa va a hacer. El ministro de Vivienda, ¿qué tiene que ver la vivienda con las Naciones Unidas? El ministro de Comercio, que se va a comprar shopping seguramente, a hacer turismo, porque es ministro de Comercio y Turismo, el ministro de Economía, que es un desastre y va allá, no sé para qué. Okay. O sea, realmente es un gobierno frívolo e irresponsable. No creo que ya nos haya salvado de nada. El Perú
es un país fuerte con sus instituciones, débiles pero resistentes, y ahí está, andando y creciendo. Ok, dos cosas finales. La salida de Elia Espinosa, esta pelea que se genera en el Ministerio Público y sobre todo el pedido de, quitarle la inscripción a Fuerza Popular. Es un error. Es decir, la Constitución es sumamente clara. En temas electorales, la primera y la última instancia siempre es el Jurado Nacional de Elecciones, que acaba de cumplir aniversarios. Sí, pero por ley lo puede plantear el Ministerio Público. De hecho, se hizo con Antauro Humala. Se lo pidió también Villena a la Suprema. Lo puede plantear, pero si sabe que no va a tener un resultado, ¿para qué lo plantea? Y sobre todo en época de un proceso electoral ya abierto, me parece que es absurdo. Independientemente de las formas y el tiempo, ¿te parece que se justifica, que calza en la tipificación para declararlo antidemocrático y quitarle la inscripción a Fuerza Popular? No conozco bien los detalles, pero desde fuera le puedo decir que no me parece correcto que una fiscal se meta a este tipo de calificaciones, y además con todo lo que ha hecho, que sale en vigilia, que dice que sacarla a ella o suspenderla es un golpe de Estado. Una mujer que piensa así, evidentemente está muy equivocada, ¿no? Correcto. Víctor Andrés García Belaúnde, un placer como siempre. Y nada, espero volverte a entrevistar pronto. Muchas gracias.